Gracias esta mañana a Manuel Bartlett Díaz, que actualmente es el coordinador del PT en el Senado de la República. Y bueno, pues Manuel, gracias por tomarme la comunicación para escuchar lo que tengas que decir en una mañana como esta. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Las gracias a ti por esta oportunidad. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué es lo que dices? Mira, lo que representa la reforma energética es muy importante precisarlo. En toda esta palabrería y mentiras sobre que le van a dar trabajo a todo mundo y que va a crecer el país. La reforma energética significa la culminación de un proyecto geoestratégico reciente, liderado por Estados Unidos y sus aliados, a través del modelo neoliberal integracionista, que ha conseguido no solamente la reforma constitucional, para abrir la entrada del capital extranjero a la explotación del petróleo y la electricidad, sino ha diseñado toda la organización, todas estas leyes secundarias. No se entenderían si no vemos esta visión. ¿Por qué te digo esto? Porque cada una de las fases desde la Constitución, los adendums que entraron de repente, en donde tú encuentras todos los planteamientos que hacen los intereses extranjeros en México y en el mundo, en Irak y en cualquier lado, ¿verdad? Te crean una ley secundaria que está definida para los intereses extranjeros. Por ejemplo, te digo, es una gran mentira que van a fortalecer a Pemex y a la CFE. Es falso. La CFE y Pemex, las dos empresas más importantes del país, una sostiene el 40% del presupuesto nacional, se convierten, y tú dices, ¿por qué?, en empresas productivas del Estado. ¿Qué es eso? Dicen que para fortalecer, y es una gran mentira. Esa estructura de empresas del Estado, productivas del Estado, es un diseño de la OECD. Se los enseñamos ahí mil veces. Es un diseño que establece la OECD, que es un organismo de estos transnacionales controlados por los grandes intereses económicos, ¿verdad? Establece un mecanismo para hacer de las empresas públicas empresas privadas. Y lo dice clarísimamente, porque es un requisito previo para su privatización. Y esas dos empresas, esas dos enormes empresas, ¿verdad?, se van a ver reducidas a una condición de empresas privadas, porque de estar reguladas por leyes públicas, por instrumentos públicos, de una manera absurda, todo lo que van a hacer está en el régimen del derecho privado. Se tienen que dividir, se van a fracturar, y la CFE va a dejar de ser esa gran empresa que atiende a todos los mexicanos para abrir el espacio a las empresas extranjeras. Hay un problema muy grave que han ocultado. Se ha dicho que esto es la reforma para obtener muchos mayores recursos, para que haya más dinero y se distribuya, como decían hace un momento, entre los mexicanos, y es mentira. Es un gran fracaso, porque el sistema, y eso lo planteamos y nadie lo quiso discutir desde el principio cuando se inició la discusión de la reforma constitucional, la economía de la reforma es absurda. La economía de la reforma nos va a llevar a hoyos fiscales y una crisis fiscal brutal. ¿Por qué? Porque a Pemex no lo van a dejar competir, ni lo van a soltar. Sigue teniendo el mismo peso fiscal que ha tenido siempre, y que recordarás que el gran pretexto es que hay que quitarle esa exacción que se le hace a Pemex para que compita. Es falso, porque como depende el 40% del presupuesto nacional de Pemex, Pemex seguirá siendo explotada irracionalmente, pero le van a seguir sacando los mismos recursos. Pues lo hemos discutido. Este Fondo del Petróleo Mexicano es una gran falsedad. Está obligado el fondo a entregar el 4.7 del PIB a fuerza, año con año, porque si no se hunde el presupuesto. Entonces, Pemex, convertido en una empresita, mientras van entregando sus ductos, toda su estructura que cubre todo el país, que vale miles de millones de pesos, que van a pasar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya pierde Pemex su propiedad. Pero tiene que seguir explotando a toda velocidad lo que le dejen, ¿verdad?, lo que le dejen que explote
pero ahí viene otra cuestión. Van a obligar a Pemex a que se asocie con extranjeros también. No dejan ningún espacio sin privatizar. Toda la ley secundaria está diseñada fuera, en el extranjero. Si tú comparas lo que las instituciones que están imponiendo en Irak son las mismas aquí, ¿verdad? Por eso tú no entiendes cómo, por ejemplo, el fondo termina siendo un fondo privado, que no puede ser realmente supervisado por la Auditoría Superior de la Federación, porque son fondos definidos ya como privados. Y así lo vas encontrando y no entiendes tú por qué en la ley fulana, en la ley perengana, hay toda una estructura, porque se ha impuesto no solamente la reforma constitucional, sino se ha impuesto todo el aparato, toda la legislación para que las empresas extranjeras penetren de manera inmediata a explotar el petróleo mexicano. Es un diseño que, si no entendemos la visión geoestratégica, ese es un asunto, yo se los dije 1000 veces en la tribuna, no saben de geopolítica y creen de una manera ridícula. El PAN dice que este proyecto tiene los genes del PAN. Es un proyecto que está diseñado en el extranjero, ¿verdad? Todo esto está perfectamente bien planeado. Es una ocupación del territorio nacional. Las guerras económicas no necesariamente son con ejércitos. Las guerras económicas son como esta precisamente, en donde se crea, esto es muy importante y lo hemos discutido, un consenso hegemónico, ¿verdad? Cómo han estado machacando durante todo el tiempo con la dictadura mediática que sufrimos, que esa es la gran reforma, que eso es lo que hay que hacer, que necesitamos hacer un cambio después de 70 años, México es distinto, como si fuera distinto el dominio de tu energía o la entrega de la energía de intereses extranjeros. Si no se entiende esa visión, pues entonces puedes estar discutiendo como si fuera un asunto local y que Penchina u otros hayan diseñado algo que es absolutamente falso. Esto es el triunfo, la culminación del proyecto estratégico que hemos definido de los Estados Unidos. Es el Senado de los Estados Unidos el que estableció, presentamos los documentos en el Senado, la necesidad de intervenir ya en México, porque al caerse Cantarell, el compromiso establecido de manera secreta por presidentes de la República traidores, de enviar 1,5 millones de barriles diarios a la Reserva Norteamericana como un compromiso vital. El Senado de la República, ahí están los documentos, lo presentamos, establece que están bajando ese 1,5 millones y tienen problemas con sus refinerías en el Golfo de México y necesitan entrar para que el 1,5 millones mínimo de barriles les lleguen a los Estados Unidos, porque le estamos causando un problema al no enviárselo. Lo dice también, recordarás otro documento que presentamos para entender de lo que se trata. El ex embajador de los Estados Unidos en México, hoy que está a cargo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de la Energía, Carlos Pascual, presenta en el Congreso, en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, documento público, establece cómo los Estados Unidos van a controlar desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego la electricidad, que es su negocio de trillones de dólares, y lo dicen claramente para sus empresas. Entonces el sistema eléctrico, que es la segunda empresa nacional, va a ser dividido en pequeñas empresitas, porque ese es el mandato que tiene la política neoliberal. No queremos el Estado, ¿verdad? Tienen que ser empresas que estén coordinadas por esos organismos no políticos, sino son organismos técnicos, que son estos que controlan la Comisión de Energía, etcétera, que son los que van a permitir que se dé este enorme negocio que es la hegemonía del sistema eléctrico mexicano, la segunda renta nacional. Está dicho por ellos, no por nosotros, ¿verdad? Y cuando tú ves cómo queda la CFE, que queda cada una de sus unidades va a ser una empresa subsidiaria,
¿verdad? Y además con un consejo de administración, por eso habrá que entender esto, los consejos de administración tanto de Pemex como de CFE son los que van a tener la capacidad de enajenar los bienes del Estado con decisiones de un consejo de administración que va a colocar el presidente de la República de acuerdo con Estados Unidos. Entonces, esa visión estratégica norteamericana es la que ocultan. Es con toda claridad la imposición de este modelo que no se limita a la Constitución. La Constitución es un marco que establece, hay una serie de principios en un adendum que perversamente, porque ha sido con dolo que lo han hecho, protegidos por los medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad? Mandan en la madrugada una serie de artículos transitorios en donde está la verdadera reforma. Fíjate, otra cuestión que es importantísima, no solamente se apoderan de la estructura de derecho, sino que además se apoderan del territorio nacional. ¿Cómo entender esta perversión de que al quitarle a la Constitución la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y la electricidad, dejan el concepto de estratégico y dejan el concepto de interés público? En consecuencia, si tú lees la Constitución ahora amputada de la exclusividad del Estado, el sector energético es estratégico, por lo tanto de interés público, y por lo tanto tiene una absoluta prioridad la energía en relación a cualquier otra actividad en el territorio nacional, en la superficie nacional, pero nada más que esa prioridad absoluta, por ser estratégico, ya no es el Estado mexicano, sino son las empresas extranjeras. Y esto, que quienes hemos seguido el tema durante años, lo entendemos, los otros no, ¿verdad? ¿Por qué en toda la selva en Sudamérica ha habido muertos, ha tenido que entrar el ejército a imponerse a las poblaciones que no quieren la explotación de las empresas? Se cortó la comunicación, Manuel Bartlett, esta llamada telefónica. Vamos a reanudarla para concluir la conversación con Bartlett, el senador de la República por el PT, que está analizando pues el momento que vive México a raíz de que ayer por la noche pues se aprobó el último tramo de las reformas secundarias de estos dictámenes que bueno pues cierran este proceso de transformación radical en México en el tema petrolero y energético, y que se da una apertura pues como hemos dicho impensable para México hasta hace poco tiempo, y que empezó a gestarse el año pasado con la reforma constitucional. Manuel Bartlett Díaz, recuperamos la llamada telefónica y el hilo de la conversación nuevamente. Gracias por estar aquí. Estábamos en otro elemento fundamental que explica el dominio de los intereses extranjeros del territorio físicamente nacional. Dos capítulos en esta destrucción de CFE y de Pemex. Hay un capítulo completo que se llama ocupación provisional de tierras. Y ese capítulo se basa en esa perversión de dejar la energía como estratégica aún en manos de extranjeros. En consecuencia, ese interés público, garantizarles a las empresas extranjeras el establecimiento de no solamente de los ductos que pasen, de las bombas, en materia de electricidad y en materia de petróleo. Hicieron ahí una pantomima de que quitaban la cuestión de expropiación, era muy fuerte, tenían el derecho de expropiar. Ya no se tiene el derecho de expropiar en esa ley, sino se llama nada más de ocupar provisionalmente el tiempo que dure una explotación petrolera o eléctrica. Eso es claramente para quienes conocemos de este tema, ¿verdad? Es claramente lo que han pedido en todos lados cuando entran las empresas extranjeras. Y eso es lo que ha provocado en Sudamérica, en la Amazonia, muertes, la entrada del ejército, de las policías, a obligar a los pobladores a que entreguen tierras para explotación petrolera y eléctrica, que además ni siquiera está así completo en la reforma constitucional. Eso te demuestra a qué grado es esta reforma un claro sometimiento a los intereses extranjeros.
Y eso tiene un efecto brutal, porque no solamente van a entrar las petroleras internacionales son propiedad de los bancos, de los grandes fondos transnacionales. Y eso, junto con la reforma en telecomunicaciones, nos da una situación en la que el predominio de esos intereses, ahorita hablabas de Inglaterra, ¿no? Inglaterra está vinculada a los intereses norteamericanos, sus empresas son lo mismo, la empresa inglesa British Petroleum es también americana, y son propiedad de los grandes bancos. Entonces van a entrar esos grandes intereses que, por cierto, ya en la información en las bolsas de valores, ya parece que estos grandes fondos ya están metidos en Televisa. Y no dudo que en TV Azteca también. Ya están ahí en Televisa. Entonces es un brutal sometimiento. ¿Cómo que en Televisa? Como claro, ya hay BlackRock y esas empresas tienen intereses en Televisa. O sea, inversiones de la televisora en la industria energética. Claro, inversiones de los grandes grupos económicos, financieros, estos fondos, cuya capacidad es superior con mucho a la capacidad económica de Europa, por ejemplo. BlackRock se llama. Bueno, está en Televisa también, pero tienen intereses en las empresas petroleras. Entonces no es una cuestión de que entran empresas o comerciales, no, entran poderes. Entonces, si no se entiende esto, no entendemos lo que ha pasado. Tú preguntas y les dices, bueno, ¿qué esperan de México mañana con esto? Bueno, pues han logrado cambiar todo el sistema productivo nacional. Tenemos más de la mitad del territorio entregado a empresas mineras. Las empresas mineras, en ese adendum que entró de repente subrepticiamente en la madrugada a la discusión de la reforma constitucional, pero las empresas mineras que explotan el carbón tienen casi automáticamente el derecho a explotar el gas. Ya en un arreglo que... Derivado de su propia concesión minera, se les agregó la concesión para explotar gas, sin más. Tienen que seguir ciertos requisitos, tienen que pedir y no sé qué, pero ya se les dio. Entonces, la mitad del territorio nacional, todo el norte del país, por ejemplo, en donde están las mineras que explotan carbón, ya tienen la posibilidad de explotar el gas. Tú dices, bueno, ¿cómo? Sí, y pueden coincidir, pueden coexistir con empresas petroleras también. ¿Por qué se da esto? Porque tienen el dominio y porque estas grandes entidades, estos fondos, son dueñas de unas y de otras. No entiendes tú, no se puede entender, y lo he dicho en el Senado, y nadie hace el menor gesto de que esto no es un proyecto mexicano. Pero es obviamente, ese es un diseño. Dice, oye, ¿qué es eso de empresas productivas del Estado? Pemex, la gran empresa histórica de México, que fue reconocida mundialmente como una hazaña, se va a llamar una empresa productiva del Estado. Y tú empiezas a buscar, pues esa es la definición de la OECD de las empresas públicas, que tienen documentos, los documentos los presentamos. Dicen, las empresas públicas siguen controlando en todos los países, en muchas áreas económicas, y eso está muy mal. Deben de cambiar y deben de manejarse, no que manejarse por el Estado, dicen, sino manejarse el Estado como propietario, pero deben de manejarse como empresas privadas. Documentos públicos, como empresas privadas. Y de ahí ese diseño, que es de la OECD, establece un consejo de administración que es el que maneja los intereses públicos, es el que maneja lo más importante de este país de manera privatizada. Y lo dice la OECD. Y está en las reglas estas de los enormes cantidades de papel que iba presentando para que los tuvieras que discutir al otro día. ¿Verdad? Dicen, el éxito de esto, de esta reforma, es convertir una institución pública en privada. Si no es privatización eso, que está en la ley secundaria, pues yo no sé qué capacidad de ver tienen los senadores que lo aprobaron.
Pemex, al convertirse en empresa del Estado, de esa productiva, se privatiza. Y los consejos de administración van a operar como empresas privadas. Y todo lo que son los medios para explotar el petróleo, que los ingleses ya están viendo y los Estados Unidos diseñan, ¿verdad?, son privados. Todos los contratos están en el régimen privado. Todas las instituciones que se fueron creando terminan inconcebiblemente, para quien no lo ve, terminan siendo privadas, ¿verdad? Todo es privado. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la estrategia neoliberal es eliminar al Estado del manejo de sus propios recursos. Entonces, en todo momento hay rompen, por ejemplo, los funcionarios que están en los organismos estos que son impecables y transparentes, no pueden ser acusados conforme a las reglas del Estado mexicano, sino tienen otro sistema privado de transparencia. En todo lo que vas viendo pieza por pieza hay un proceso privatizador. Es decir, el objetivo de eliminar al Estado mexicano del control de todo el proceso, no solamente de la reforma constitucional, sino la aplicación de la reforma constitucional. Y lo que decíamos del territorio nacional, el territorio ya está en jaque. Cuando lleguen las empresas van a decir: yo quiero por aquí, yo quiero por allá. Y por ejemplo, en electricidad México está prácticamente el 90 y tantos % atendido por el sistema eléctrico mexicano. Dicen, son tarifas incompetibles, las tarifas no las fija la capacidad de producción de la CFE, que es de las más bajas que hay en el mundo. No, la fijan los impuestos que le mete la Hacienda para no cobrar los impuestos a las grandes empresas que no les cobran. Entonces, la tarifa eléctrica no es una tarifa eléctrica, es un impuesto del Estado. Son como los gasolinazos. México tiene la capacidad más baja del mundo, con todo y el robo y toda esa corrupción que existe. Pemex produce a la más baja, de la manera más económica. ¿Por qué tienes la gasolina más cara que en Estados Unidos? Porque es un impuesto que le mete el gobierno. Entonces, esa es la estrategia para decir, es que la electricidad está carísima. Está cubierto el país. Los problemas que tiene la electricidad de corrupción, ¿verdad?, que vienen desde la presidencia de la República en todos casos, porque le atribuyen a los sindicatos, ellos son los malos. No, la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad es pública. Es una corrupción que viene desde la presidencia de la República en todos estos periodos. Entonces, lo que vemos, Carmen, es el sometimiento de este país a un diseño norteamericano, a un diseño capitalista de esta dimensión que te platico. Y obviamente tenemos un enorme problema que ayer en las leyes estas secundarias fiscales, lo ves, en la medida en que, como hay dos sistemas fiscales impositivos, uno para Pemex y otro para las privadas, ¿verdad?, como Pemex está obligado a seguir aportando todo lo que pueda para sostener el 40% del presupuesto, mientras van a entrar las empresas extranjeras, ¿cuál competencia puede haber? Si no le dan ninguna autonomía. Es una gran mentira que le dan autonomía a Pemex. La autonomía sería que le dejaran los recursos de lo que gana y no se los dejan, ¿verdad?, porque no pueden prescindir de eso. En cambio, las empresas extranjeras pueden entrar pagando una mínima parte de lo que paga Pemex, ¿verdad?, y entonces va a competir Pemex con esas empresas. Es la gran mentira. Ese es un atentado contra el país cometido desde la presidencia de la República, ¿verdad?, en esa connivencia que hemos denunciado. Y no tiene eco, porque también hay, en la hegemonía y en la dictadura mediática que existe, hay un engaño a todos los mexicanos. Hace unas horas, me acuerdo, porque siempre escucho tu programa, que platicando con Ignacio Taibo II,
que ya entendí por qué es Ignacio Taibo II. Ya contó por qué es 2. Ya entendí la historia. Y le preguntaste a Ignacio Taibo, que es una gente inteligente y brillante, que anda por todos lados, ahora tiene tianguis en quién sabe dónde de libros, y dije, pero no ha habido ninguna reacción en este país. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el nacionalismo mexicano? Bueno, ¿qué pasa? Pues que no saben qué pasa. Porque si solamente hay un programa, uno, o no sé si haya 12, en donde se permite decir lo que te estoy diciendo ahorita a ti, que mucho te agradezco, ¿cómo pueden saber los mexicanos qué pasó? No lo saben. Ya está la maquinaria diciendo que este es el gran futuro, que hemos cambiado, el mundo cambió, ahora sí con esto vamos a ser ricos. De cuando acá las empresas petroleras extranjeras hacen rico a algún país, a ninguno. Los Estados Unidos con esto se logra garantizar lo que han querido siempre, su área de seguridad energética. Queremos 1,5 millones de barriles diarios, dicho en el Senado de los Estados Unidos, y para eso van a venir, para mandar el petróleo crudo para allá. El proyecto dice que vamos a sacar 1 millón de barriles diarios. Dicen, se están cayendo la producción en Cantarell, nos vamos a quedar y nos convertir en países importadores de petróleo. Tenemos que hacer algo. Bueno, esa es la gran mentira, ¿verdad? Cantarell se cayó, mala explotación si tú quieres, pero somos absolutamente suficientes en producción de crudo. No necesitamos 1,5 millones de barriles que prometen, lo necesitan los Estados Unidos, nosotros no. Manuel Bartlett Díaz, coordinador del PT en el Senado de la República, ¿con qué idea, con qué frase te despides de esta conversación en un momento como este, a la mañana siguiente del consumatum mes de la reforma energética? Es un acto de traición a la patria, la penetración de los intereses extranjeros, es la culminación de un proyecto estratégico de los grandes sectores económicos a los que me he mencionado, que se van a apoderar de este país y que tenemos que luchar para que eso no sea. Es traición a la patria. Manuel Bartlett, estemos al habla, gracias por estar aquí esta mañana. Un abrazo, Carmen, gracias. Buenos días.